Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. La Asociación Nacional de Actores le debe a Jorge Negrete el haberse constituido como uno de los sindicatos más importantes. Recordamos la época de oro del cine mexicano como un tiempo de leyendas, pero si la historia del cine fuera una obra de teatro, Jorge Negrete, sin duda, habría insistido en ser el director, el protagonista y el único crítico autorizado. No era un hombre, señores, era un concepto de virilidad que no permitía fisuras, exmilitar, culto, políglota, de linaje. El charro cantor no solo cantaba, ordenaba a la audiencia que sintiera. De esta manera, lo que el público veía como gallardía y seriedad, lo analizamos como la manifestación del perfeccionismo patológico, un código interno, rígido, innegociable, derivado de su formación militar y de su profunda inseguridad. Paradójicamente, Negrete necesitaba controlar cada variable para no dar espacio a la crítica. Si no era impecable, temía ser ordinario. Y cuando se tiene la mente tan obsesionada con la perfección, el mundo se convierte inevitablemente en un campo minado de imperfecciones ajenas. Y nadie irritó más al macho de ébano que aquellos que se atrevieron a triunfar rompiendo sus reglas, aquellos que eran antítesis de su propia y pesada máscara. La rivalidad más intensa de Negrete no se dio en la taquilla, sino en la arena más aburrida y densa que existe, la política sindical. La Asociación Nacional de Actores, la ANDA, se convirtió en el escenario donde el charro perfecto y el mimo del arrabal se midieron, no con espuelas, sino con estatutos. Jorge Negrete, el hombre culto, el que hablaba 5 idiomas, no podía soportar que el fenómeno social llamado Cantinflas tuviera tanto poder e influencia. No era una rivalidad por un puesto, era una guerra cultural. Y más importante, una crisis de identidad para Negrete. La discrepancia de la ANDA refleja la psicología de la superioridad. Negrete, con su educación refinada, veía a Cantinflas como una amenaza al orden y la intelectualidad del gremio. La inteligencia de Cantinflas era de la calle, instintiva, y para el perfeccionista, el éxito sin método es una afrenta directa a su esfuerzo y disciplina. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajao. Cantinflas era la prueba viviente de que la espontaneidad podía vencer al rigor militar. ¡Ay, me jaló! Pues ¿para qué se está moviendo, hombre? Agache la cabezota. Es que no alcanzo a verme en el espejo. Pues ¿para qué quiere verse con esa cara de sonso? En la mente de Negrete era una herejía profesional. La batalla culminó en la infame Asamblea de 1951, un día de gloria para el drama. Una actriz, Leticia Palma, acusó a Negrete de agresión. ¿Y quién salió a su defensa? Nuestro querido Mario Moreno. Mario Moreno habló y habló y habló por más de 2 horas. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. No se sabe a ciencia cierta qué dijo, pues su discurso fue por naturaleza cantinflesco, pero la defensa de Cantinflas fue el ataque defensivo a la paciencia de Negrete. El hombre, que valoraba la precisión y la concisión, tuvo que soportar un torrente verborrea sin sustancia que se prolongó hasta el cansancio. La furia de Negrete no era por la acusación, sino por el método. El orden de la asamblea, la seriedad de la institución, se desmoronaba ante el humorista. Era el caos invadiendo su templo de la perfección. Negrete lo detestaba, y la victoria política de Negrete, que logró desenmascarar las falsas acusaciones y reelegirse, fue, para él, la única forma de restaurar el orden cósmico en el universo actoral. Cantinflas fue el perdedor,
no solo en la votación, sino en el juego de la honorabilidad. Si Cantinflas representaba el desorden mental para Negrete, Pedro Infante representaba el desorden estético. Dos caras de la misma moneda del estrellato. El macho de ébano contra el ídolo de Guamuchil. El primero, educado, europeo. El tenor que despreciaba el cine de charros hasta que le dio fama. El segundo, autodidacta, institutivo, el albañil cantante que era, sin esfuerzo, el hijo del pueblo. La rivalidad de dos tipos de cuidado no fue una actuación. Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no si entrometido por el hambre de amistades. Negrete veía en Infante todo lo que él había luchado por reprimir: la naturalidad, la calidez sin esfuerzo, la conexión inmediata con el público. El charro cantor se había construido como un ídolo. Pedro Infante simplemente era uno. Este conflicto es de celos de autenticidad. El perfeccionista siente una envidia inconscientemente por aquellos que logran el éxito sin pasar por su mismo calvario de autoimposición. Negrete necesitó el smoking y el uniforme militar para sentirse legítimo. Infante solo necesitaba una sonrisa y un tarareo. El machismo de Infante era orgánico. El de Negrete era una ejecución impecable, casi teatral. La competencia forzada en la pantalla, donde sus personajes debían pelear y luego reconciliarse, fue un espejo de su propia lucha interna. Negrete se vio obligado a reconocer el talento puro, y ese reconocimiento debe haber sido una espina clavada en su armadura perfeccionista. Finalmente llegamos al único ser que pudo enfrentarse a la perfección de Jorge Negrete y salir victoriosa: María Félix, la doña. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Sí, Negrete era la tiranía del hombre perfecto y ella era la tiranía de la mujer perfecta. Su relación, que comenzó en el odio puro durante el rodaje de El Peñón de las Ánimas, era inevitablemente una atracción de opuestos idénticos. En ese primer encuentro, Negrete, el amo y el señor, le preguntó a María, con su arrogancia característica: ¿con quién se acostó usted para que le dieran el papel? La respuesta de la doña, digna de un guión, definió el resto de su relación: una guerra sin tregua. El matrimonio Negrete-Félix fue la unión narcisista de dos egos colosales que se reconocieron, no como amantes, sino como iguales en voluntad. El perfeccionista necesita dominar. La doña no se doblegaba. Negrete, acostumbrado a tener la última palabra, encontró una mujer que no solo le respondía, sino que lo hacía con la misma contundencia intelectual y emocional, y era un tormento constante para el charro. La boda del siglo, en 1952, fue la única paz que se permitieron sus egos, una tregua diplomática, pero incluso en su vida personal, el perfeccionismo de Negrete se manifestaba en detalles neuróticos. Se cuenta que, por respeto a su madre, doña Emilia, a la que adoraba, como complejo de Edipo no resuelto, podríamos decir, no se atrevía a besar o mimar a María Félix en su presencia. El hombre que exigía el orden en el sindicato se doblegaba ante la figura materna, incapaz de reconciliar el amor de su madre en la pasión de su esposa. Una debilidad fatal para un hombre que se vendía como invencible. Jorge Negrete murió en 1953, apenas pasado un año después de su boda con María Félix. La hemorragia hepática, dicen los médicos. Nosotros decimos una implosión. El cuerpo colapsó ante la tiranía del alma. El perfeccionista vive en una tensión constante, la disciplina autoimpuesta, la lucha por el control de la anda, el rechazo a la naturalidad de Pedro Infante, la guerra constante con María Félix. Todo fue combustible para un sistema nervioso exigiendo la perfección en un mundo imperfecto, y esa exigencia lo consumió. La vida de Jorge Negrete es una lección poderosa para las personas de nuestra generación, para aquellos que hemos vivido bajo la sombra del machismo estricto. El perfeccionismo es una máscara.
es el miedo a la vulnerabilidad disfrazado de superioridad. Negrete fue el charro más gallardo de México, pero su mayor conflicto fue consigo mismo. Nunca pudo sarcásticamente ser imperfecto y ser amado por ello. La sombra del macho de ébano nos recuerda que, a veces, la más grande de las tragedias no es morir joven, sino vivir toda una vida encerrado en el traje de la perfección. Y en México, siempre se busca engrandecer a los ídolos que lograron robarnos el corazón. Pero siempre hay historias ocultas que no lograron ver la luz, como lo que le pasó a Pedro Infante en el video que te está apareciendo en pantalla, donde te voy a contar la verdad sobre el supuesto accidente que lo llevó a su muerte y datos que se revelaron de su propio nieto. Dale click y nos vemos ahí.